de Timoteo, capítulo 2. Hoy día voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 7. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje con el título Una voluntad, un Salvador, un mensajero. Vamos entonces a leer 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Como maestro, gentiles en fe y en verdad. Amén. Bueno, seguimos en 1 Timoteo, esta carta tan importante en la Biblia del apóstol Pablo. Y quiero que cada domingo tengamos esto en mente. Pablo estaba formando a un líder. Pablo estaba formando a Timoteo, quien era hermano en Cristo, un discípulo del Señor Jesucristo. Era también un colaborador del apóstol Pablo en su ministerio misionero apostólico, como vamos a ver aquí, como predicador y maestro. Él había encomendado a Timoteo a quedarse en la ciudad de Éfeso para ayudar a la iglesia en Éfeso. Pero mientras tanto, Timoteo servía. Pablo escribía esta carta para animar a Pablo, darle instrucciones, pero también el apóstol Pablo seguía preparando a Timoteo. Y creo que es lo que todos nosotros queremos con Dios, que Él siga preparándonos, ¿cierto? De hecho, la Biblia dice que el Señor comenzó una buena obra en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que Él está haciendo cada día, cada semana? La está perfeccionando. Y yo creo que todos nosotros queremos eso. Que el Señor, como hijos de Él, nos siga perfeccionando. Porque también yo creo y estoy seguro que cada semana usted y yo nos damos cuenta cuán imperfectos todavía somos. ¿Amén? Esos son los amén que a veces no nos cuesta decir en la iglesia, ¿cierto? Amén, somos tan imperfectos. Nos damos cuenta, aunque tenemos a veces buenas intenciones, queremos esta semana agradar al Señor, y al ratito ya estamos faltando ese deseo y esa promesa. Y nos damos cuenta cuán necesitados estamos de Dios en verdad en nuestra vida. Bueno, Dios nunca nos abandona. Él sigue trabajando en nosotros, lo percibamos o no. Pablo no abandonó a Timoteo, aunque estaban en regiones distintas. Pablo en Macedonia, muy lejos, al otro lado del mar Egeo, al norte de Grecia. Timoteo estaba en lo que es hoy día Turquía occidental, al otro lado del mar Egeo. Estaban en distintos lugares, pero aún así la distancia no fue un problema para Pablo seguir entrenando a Timoteo. En ese entonces mandaban cartas. Hoy día, ¿qué es lo que hacemos? Mandamos WhatsApp o usamos Internet, Zoom y otras plataformas para seguir entrenando. Bueno, es muy importante que pongamos atención también en estas palabras del apóstol Pablo, del versículo 4 hasta el versículo 7 del capítulo 2 de 1 Timoteo, cómo Pablo estaba también entrenando a Timoteo sobre algo sumamente importante, que hoy día yo he tratado de sintetizarlo con estos tres conceptos: una voluntad, un Salvador, un mensajero. En primer lugar, el versículo 4 lo podemos leer y dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El versículo 4. El versículo 4 obviamente está conectado con el versículo 5, porque al comienzo del versículo 4 está hablando de una persona, el cual quiere. ¿Quién es el que quiere? Eso se revela en el versículo 3, que está en el contexto, lo que nosotros conocemos. ¿Cómo dice el versículo 3? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cuando comienza el versículo 4 diciendo el cual quiere,
el versículo 4 Pablo está haciendo recordar y está mencionando a quien nombró en el versículo 3. ¿A quién nombró Pablo en el versículo 3? A Dios nuestro Salvador. Es entonces en el versículo 4 que Pablo le hace ver a Timoteo para entrenarlo, para mostrarle también lo que es la voluntad de Dios. En el versículo 4, ¿cuál es el deseo de Dios? Queridos hermanos, en el versículo 4 usted puede saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él desea en este instante, en este mismo momento, en este día. El cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Queridos hermanos, fijémonos bien en este versículo 4. Porque en este versículo 4 hay mucho de la esencia de Dios, de su carácter, de su persona, de lo que hay en su corazón y lo que hay en su mente, que tiene que ver y se revela a nosotros, en el versículo 4, en lo que nosotros llamamos su voluntad, su deseo, en lo que Él quiere, lo que Él desea. Y el versículo 4 nos muestra qué es lo que Dios quiere hoy día, qué es lo que Él desea. Dice el versículo 4 que Dios, en su voluntad y en su soberanía, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y querido hermano, yo quiero explicar un poquito acerca de este versículo. Cuando habla acerca de los hombres, no está hablando de un género como hombres y mujeres. Ese término, los hombres, cuando usted va a lo original, esa palabra hace referencia a la humanidad, al ser humano. Se traduce en algunas versiones como el hombre, pero ya hay otras versiones en la Biblia que esta palabra, antropos, se traduce como ser humano. ¿Ok? Entonces yo quiero aclarar, la voluntad que vemos en el versículo 4 no es solamente con el hombre y no con las mujeres. Ese término, los hombres, hace referencia al ser humano, hombre y mujer. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todo ser humano se salve. ¿Y se salve de qué, queridos hermanos? ¿Se salve de un accidente en la carretera? ¿Se salve de aquel jefe que es muy malo y que está a punto de despedirnos? Dios quiere que nos salvemos aquellos que estamos casados de nuestra suegra, de nuestros suegros. ¿Se quiere rescatarnos de ahí? ¿Será que Dios quiere salvarnos tal vez de nuestra esposa, de nuestro esposo que nos trata mal? ¿Será esa salvación de la cual habla aquí Dios? No, es una salvación que tiene que ver con un destino eterno. Una salvación, como dice aquí, que hace mención, si está hablando de salvación, de un gran peligro. De un gran peligro que Dios quiere salvarnos. Y este gran peligro que todo ser humano tiene relación con nuestros pecados. Tiene relación con nuestra naturaleza humana que ha sido contaminada y caída. ¿Cuántos de nosotros esta semana tratamos mal a alguien? ¿Cuántos esta semana nosotros hicimos algo que a Dios no le agradó? La Biblia, hay un versículo de la Biblia que dice, en 1 Juan, si decimos que no hemos pecado, mentirosos somos. Dice la Escritura. La Biblia misma, y Dios da testimonio de todos nosotros, aún de mí, que estoy aquí predicando, que soy pastor. Todos como seres humanos tenemos un peligro que se llama pecado. Todos hemos pecado de alguna manera esta semana. Todos hemos pecado, tal vez hoy día, antes de llegar aquí, o tal vez estando aquí. Dios conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento. Tenemos un gran peligro, hermanos, que no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué no nos damos cuenta que estamos en peligro? Porque, hermanos, a veces nosotros nos vemos bien. Yo llegué aquí, sí, hoy día tengo una camisa diferente, una camisa nueva, ya que me llegó para mi cumpleaños. Me la autorregalé para mi cumpleaños. Y cuando vengo en el auto, mi esposa me dice, amor, qué linda tu camisa. Y, gracias. ¿Y cómo te llegó? Para mi cumpleaños, le dije. ¿Y quién te la regaló? Yo mismo.
Pero también llego acá y algunos hermanos, pastor, que se ve bien hoy, siempre, todo domingo trata de verse bien, ¿cierto? Sí, claro, trato de verme bien. Queridos hermanos, no porque nos veamos bien, quiere decir que delante de Dios estamos bien. Yo puedo venir aquí con ropa de Zara, de Falabella o Arturo Calle. Yo puedo venir con ropa muy fina aquí, pero dentro de mi corazón yo puedo estar muy mal delante de Dios. Yo puedo estar sano aquí, puedo hablar con ustedes, puedo tener una sonrisa y tal vez en el momento de la ofrenda puedo sacar mi billetera que está gordita y puedo sacar dinero y tal vez una buena cantidad de dinero y lo doy en la ofrenda. Eso no quiere decir que yo estoy bien delante de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que porque estamos bendecidos, nos sentimos bendecidos en la vida, es que estamos bien delante de Dios. Es como si tener casa, tener auto, tener dinero, un trabajo, un ascenso, eso es indicador que estamos bien delante de Dios. De hecho, la Biblia dice que el injusto y el pecador también prospera. Y a veces los justos y los que temen a Dios ven que los malvados prosperan más que nosotros, más que uno. Y dice, Señor, pero ellos son malos, son pecadores, mentirosos, se engañan, roban. Mira cómo prosperan. Y nosotros que te tememos, Señor, nos cuesta llegar a final de mes. A veces nosotros tenemos indicadores que nos hace pensar que estamos bien con Dios. A veces podemos predicar muy bonito, a veces podemos tocar un instrumento y cantar en la iglesia y tal vez pensamos porque predicamos bonito, a la gente le gusta. Hoy, pastor, usted que predica bonito, o hermano, cada vez que usted toca y canta como que siento la presencia, que eso no es indicador de que estamos bien delante de Dios. Yo puedo predicar muy lindo y puedo estar en pecado, hermanos. Yo puedo tocar el instrumento, cantar como un ruiseñor y aún así delante de Dios yo puedo estar en pecado y estoy mal con Él. Queridos hermanos, nosotros como iglesia y también como iglesia debemos decir la verdad, porque eso dice Dios en el versículo 4. ¿Qué es lo que Dios quiere en el versículo 4? Que vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quiénes? ¿Algunos? No. Algunos que Dios ha destinado, ha predestinado o ha escogido solamente para que ellos conozcan la verdad. No, eso no nos dice la Escritura. La Escritura nos dice en el versículo 4 que Dios quiere que todos, todo hombre, todo ser humano pueda ser salvo y venga al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad, queridos hermanos, no es tan solo que Dios nos ama. Eso es verdad, pero es parte de la verdad. La verdad es que Dios también es santo y Él no puede tener contacto con el pecado y aquellos que están en el pecado. Por eso la Biblia dice que aquellos que han pecado y están en pecado están lejos de la presencia de Dios. A veces pensamos que estamos bien con Dios y no nos damos cuenta que estamos muy lejos de Él. Y el gran peligro que tenemos es que si estamos lejos de Dios por nuestra conducta, ese peligro puede llegar hasta el último suspiro de nuestra vida. Y si nosotros no estamos a cuenta con Dios y no somos salvados en ese último suspiro de la vida, vamos a dejar esta vida en un gran peligro que después que suspiremos y dejemos la vida no tiene solución. Vamos a ir a lo que es la eternidad en peligro. ¿Cuál es este peligro? Nuestros pecados. La Biblia dice que nuestros pecados nos han separado de Dios. Imagínense pasar la eternidad lejos de Dios. Eso es lo que Dios quiere que a usted no le pase. Por eso en el versículo 4 Pablo entrena y enseña a Timoteo sobre lo que es la voluntad de Dios, lo que Él quiere. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que usted sea salvo, que yo sea salvo, que las personas que están afuera sean salvas de este gran peligro de nuestros pecados. No el pecado de mi esposa, no el pecado de mi esposo, de mi suegra, de mi jefe, de mi vecino. Mi propio pecado. Queridos hermanos, el mundo está en problemas y Dios lo sabe muy bien. Nosotros lo sabemos muy bien desde que leemos desde Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva pecaron. Pero ¿cuál es la buena noticia? Dios quiere en nuestro peligro
por nuestro pecado, salvarnos. En el peligro que tiene cada persona que va a ver este video en las redes sociales, su propio pecado, Dios quiere salvarte, Dios quiere salvarlos a ellos. Esto es la voluntad de Dios hoy día. ¿Usted se levantó sabiendo que esto es lo que Dios quiere? Que Dios quiere salvar y que todo ser humano venga al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Que si no solucionamos el problema de nuestro pecado, de nuestra naturaleza que nos tira y nos llama a pecar, vamos a estar en graves problemas con Dios. Pero Dios quiere saber, no tan solo en el versículo 4, que necesitamos ser salvados, que esta es su voluntad, que conozcamos la verdad, sino que Dios también quiere que usted y yo sepamos que así como Él quiere salvarnos, Él también nos ayuda y quiere ayudarnos y ha preparado y ha destinado una ayuda para cada persona que estamos en problema por causa de nuestro pecado. El versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Queridos hermanos, Dios no quiere destinar a algunas personas para condenación. Como hay algunos por ahí que enseñan eso, que ha predestinado a algunos para salvar y otros para que se condenen. Dios tiene una voluntad de salvar y envió un Salvador. Quiero que vaya conmigo en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Dice así, Dios en su palabra, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Esta es la voluntad de Dios. Mira lo que dice Dios. Él no se complace aún en la muerte de aquellos que son impíos. Lamentablemente hay algunos que enseñan que Dios ha destinado a algunos para la condenación eterna, para la gloria de su alabanza. Yo no puedo enseñar eso a ustedes de acuerdo a la Biblia. No puedo. Porque Dios dice, mira lo que dice en el versículo 23. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? ¿Será que Dios es glorificado cuando el impío muere? ¿Será que en él hay satisfacción? Declara el Señor. Y no en que se aparte de sus caminos y viva. Eso es lo que Dios se complace. En que un impío, un pecador, deje sus caminos, se vuelva a Dios y pueda vivir, pueda ser salvado. Esa es la voluntad y nos muestra lo que es el carácter de amor y compasión de Dios. Imagínense, aún con los impíos, aquellos que lo ofenden a Él. Dios no quiere que ellos perezcan. Queridos hermanos, yo también quiero que leamos ahí en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Al final de este capítulo 18, mira lo que dice. Pues yo, hablando el Señor, no me complazco en la muerte de nadie. Declara el Señor. Arrepiéntanse y vivan, dice el Señor. Yo no puedo enseñarles a ustedes que Dios ha destinado a algunos para condenación, porque la Biblia misma nos dice, y Dios dice el Señor. Él quiere salvar. Él quiere salvar al pecador, al impío. Y para ello es que Dios llama, arrepiéntanse. Si ustedes se arrepientan, van a vivir. ¿De qué manera? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando vino y comenzó su ministerio? Él llamaba a la gente y bautizaba a la gente para arrepentimiento y perdón de sus pecados, porque él decía, yo les bautizo con agua, pero hay uno que viene, que es mayor que yo. Él les va a bautizar con el Espíritu Santo. A él, el que viene, yo no soy siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias. Porque es lo que Pablo le decía a Timoteo en el versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos,
testimonio dado a su debido tiempo. Hemos hablado de una voluntad, la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que Él quiere salvar. Pero también ahora el Señor en el versículo 5 y 6, a través del apóstol Pablo, que está instruyendo a Timoteo, Él indica, hay un Salvador. No tan solo Dios quiere salvarnos, sino que Él envió a alguien que va a efectuar la salvación. Va a venir alguien que va a hacer posible que usted y yo seamos salvos. Él, Dios, el único y verdadero Dios, envió a una sola persona y esa única persona es quien puede resolver nuestros problemas de pecados. Jesucristo, hombre. Un solo Dios, queridos hermanos. Pero, pastor, todas las religiones nos pueden llevar a Dios. Mira lo que dice la Escritura aquí, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, hay un solo medio. Hay una sola persona a quien también se le llama mediador. Íbamos en la feria esta semana a comprar verduras y frutas con mi esposa y mis hijas. Estamos llevando a mis hijas a la feria, que ya se acostumbren a ir a la feria. Es muy bueno ir a la feria, es rico ir a la feria. Fuimos por ahí al mediodía, pasamos el mediodía, hacía mucho calor y nuestras hijas estaban derritiéndose con el calor. Pero nosotros como padres, especialmente yo quería que ellas experimentaran eso. Calor con gente que está vendiendo. Y compramos verduras y compramos frutas. Y mientras íbamos en el trayecto, usted sabe, bueno, por lo menos en Melipilla, que es una ciudad pequeña, a veces usted se encuentra personas que lo conocen a ustedes. Íbamos caminando y mientras caminando vi a una señora que saludó a un conocido, un caballero. Pero lo que me llamó la atención cuando se saludaron es que el caballero le preguntó a esta mujer, ¿cómo está usted? Y esta mujer contestó, estoy bien, gracias a Dios y a la Virgen. Y yo me acordé de un amigo que yo tenía años atrás, que era hermano en Cristo, él era muy, muy evangélico también. Y siempre que a veces le preguntamos, y él hacía muchas bromas y todo eso, le pregunté, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, a la Virgen. Y siempre le dice, ¿cómo eso que es de la Virgen? Bueno, nosotros sabemos que como cristianos evangélicos no tenemos problema con la Virgen. La Virgen María existió, la madre de Jesucristo hombre, pero no es la madre de Dios. Porque el único y verdadero Dios, el verdadero Dios, nunca ha nacido. Y si nunca ha nacido, no tiene madre ni padre. Hay muchas personas que le cuesta entender cómo vino a la existencia a Dios. Pero la verdad, queridos hermanos, por eso Él es Dios. Por eso le llamamos Dios. Y eso quiere decir la palabra Dios. Alguien que no ha sido creado, que siempre ha existido y por lo tanto es Dios. Es alguien superior a nosotros que somos finitos. La madre del Señor Jesús, Cristo Jesús hombre, María, ella era un ser humano finito que nació. De hecho, la Biblia habla de quiénes fueron sus padres. Y también habla de que ella tuvo hijos, se casó. Pero el único y verdadero Dios que existe determinó no varios mediadores, sino un solo mediador que puede ayudar a cada persona a que usted y yo podamos resolver nuestro problema con Dios, nuestros pecados con Dios. Dios no determinó ni a un pastor, ni a los pastores, ni a los diáconos, ni a los servidores, ni siquiera a la iglesia para ser mediador. Dios no ha determinado un obispo, un papa, un sacerdote, ni siquiera a los apóstoles, a los 12 apóstoles, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a todos los demás. Dios no determinó que María fuera intermediario entre nosotros los seres humanos y Dios. Es lo que la Biblia dice. Y es la Biblia que predicamos tanto en la iglesia cristiana como la misma Biblia que predicamos o se predica en la iglesia católica romana apostólica. Queridos hermanos, la Biblia es clara. Hay un solo Dios y un solo mediador que te puede tomar a ti y llevar a Dios. Y ese mediador puede hacer las paces entre tú y Dios. Y la Biblia dice que ese mediador es Cristo Jesús, hombre. ¿Y por qué lo llama hombre? Porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien era la gloria y es la gloria y es uno con el Padre, Él tomó forma humana. Él nos visitó.
y se hizo hombre. Por eso Pablo lo llama Cristo Jesús hombre. No lo llama hombre porque él era un hombre común y corriente, como tal vez nosotros podemos ser. Era el Hijo de Dios que tomó la naturaleza humana, aún teniendo naturaleza divina, completamente divino, pero también completamente humano. Él, que era uno con el Padre, siendo Dios, vino a este mundo ¿para qué? Para ayudarle a usted, para ayudarme a mí. ¿De qué manera? Él vino para bendecirle a usted. Él vino para bendecirme, para hacerme próspero. Él vino para que yo prosperara en mis negocios, yo pudiera tener un matrimonio feliz, pudiera tener hijos sanos. Él vino para eso. Él vino solamente para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. Esa era su misión. La misión del Señor Jesús vino para multiplicar panes y peces y así llenarnos la guatita y alimentarnos, que nuestra panza, nuestro estómago esté lleno y satisfecho. Él no vino para eso. La Escritura dice claramente, y Pablo quiso dejárselo claro a Timoteo, porque Timoteo, esto es lo que tú tienes que enseñar. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio ha dado a su debido tiempo. Mira lo que dice el versículo 6 de Jesucristo, Cristo Jesús hombre. Dice que Él se dio a sí mismo por rescate por algunos, por todos. Algunos por ahí enseñan que Él se dio por todos los que Dios ya había predestinado para ser salvos. Pero la Escritura es clara en indicarnos, no tan solo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, decía el Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucite en el día final. Es decir, toda persona que crea en el mediador, en Cristo Jesús, hombre, como su redentor, su salvador personal, podía esa persona ser completamente lavado de sus pecados, ser perdonado y tener vida eterna si creía. Y nosotros sabemos en la Escritura que aunque Jesucristo vino a los suyos no le recibieron. Mira, los suyos ni siquiera le recibieron. Mucha gente vio al Señor Jesucristo haciendo milagros, multiplicando panes y peces, caminando sobre el agua, resucitando muertos. Y hoy día mucha gente celebra milagros de Dios. Milagros que se efectúan en el nombre de Jesucristo. Pero hoy día no todos creen. Hay algunos que sí se alegran de las bendiciones a través de Jesucristo, pero no todos creen. Y la Biblia es clara al indicar que para que nosotros podamos ser salvados, tenemos que creer, tenemos que confiar. Y el creer y confiar hace referencia a entregar nuestra vida completamente a Dios. Entregar nuestra vida y ponerla en las manos del Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo, quien está en mi mano, nadie lo va a sacar de mis manos. Eso hace referencia que no hay mejor lugar en esta existencia que estar en las manos y el cuidado del Señor Jesucristo. Imagínense, si nosotros somos pecadores y vivimos en pecado ofendiendo a Dios, pero Cristo nos puede salvar y nos puede ayudar, ¿usted tomaría esa oportunidad? Usted vendría a Jesús, si Él puede ayudarte a ti, salvarte, ¿tú vendrías a Él? Eso es lo que la Biblia dice y esto es una buena noticia. Si hay una oferta en una tienda donde hay un producto que tú por mucho tiempo querías comprar, ¿tú vas a esperar por ir y comprar ese producto que está en oferta? O apenas tú lo ves en las redes sociales o en la televisión, tú dices, tengo que ir, agarras tal vez tu tarjeta o el dinero y vas y compras y aprovechas la oferta. ¿Lo has hecho así? Yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque las ofertas se acaban. Y la Biblia dice
que este tiempo en que Cristo Jesús nos puede salvar, también se va a acabar. Pero pastor, ¿cuándo? Hay muchos hermanos que siempre me insisten y como que me golpean en las costillas para que yo hable de las profecías del último tiempo, cuándo el Señor Jesús va a venir. Pero pastor, ¿cuándo usted va a enseñar de escatología? ¿Cuándo va a hablar de los últimos tiempos? Porque la gente quiere estar listo para saber cuándo viene Jesús y cuando aparecen las señales, ahí sí, me pongo de verdad en serio con Dios. No, hermanos, hoy día es el día de salvación, dice la Escritura. Y Pablo escribía, hoy día es el día, hoy día es la oferta. Si tú todavía no has entregado tu vida completamente a Jesús, yo te ruego, no esperes. No es que tú lo vas a dejar esperando a Él. Él es Dios. Eres tú que está poniendo en riesgo tu eternidad. Piénsalo. Entrega tu vida completamente al Señor Jesús. ¿Qué esperas? Ya, pastor, cuando vengan los otros bautismos me bautizo. Ahí sí que me entrego. ¡No! Hoy día es el momento en que tú puedes entregar tu corazón. Y si en verdad tú quieres que Jesucristo sea tu Salvador, confía en Él. Cree en Él. Y si Él te dice, ¿has creído en mí? Sí, Señor, yo creo en ti. Entonces bautízate. Señor, no sé. Bueno, ¿has creído en mí o no? La Escritura dice que hay un Salvador y nadie más te puede salvar, ni tus buenas obras, ni porque le diste dinero a los pobres, ni porque esta semana te portaste bien. El día de ayer, en la mañana, mi hija menor habló conmigo en la mañana, me dijo, papá, hoy día me voy a portar bien. Pasaron 2 horas. Y tuve que recordárselo. ¿No dijiste que te ibas a portar bien? ¿Cuándo dije eso? Señor, en verdad voy a hacer las cosas bien en mi vida. Eso no te va a servir. Por más que intentes hacer las cosas bien en tu vida, eso no te va a servir para estar bien con Dios. Lo único que te puede ayudar a estar bien con Dios es Jesucristo, en que tú entregues tu vida completamente a Él. Toda tu vida. Toda tu vida. Es que, pastor, no estoy seguro porque Él me va a pedir cosas que yo no quiero hacer. Sí, Él te va a pedir cosas que tú y yo no queremos hacer, pero ¿sabes qué? Él hizo algo que Él en su humanidad no quería hacer. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ese martirio y sufrimiento que Él iba a vivir en su humanidad, en su carne, en su cuerpo, Él sabía lo que venía. Terrible. Pero Él oró finalmente diciendo, pero no se haga, Padre, como yo quiero, sino como tú quieres. Y aunque Él sudó gotas de sangre por la angustia que tenía, Él fue a la cruz. Y tú sabes la historia. Y tú sabes y sabemos todas las gotas de sangre que Él derramó. Y las derramó por ti. Cada gota de sangre. Cada azote. ¿Tú crees que en su cuerpo humano no le dolió? Pero la Biblia dice que Él soportó todo eso porque Él esperaba ver el fruto de su martirio. ¿Y cuál era el fruto de su martirio que Él esperaba ver? Todos los que iban a ser salvos cuando creyeran en Él. Y la Biblia dice que eso trae satisfacción a Él. Sí, fue terrible lo que Él pasó. Y tú y yo a veces tenemos que vivir días terribles, tomar decisiones muy malas, muy complicadas para nosotros. Pero si tomamos la decisión correcta, va a venir la retribución, va a venir un buen fruto de eso. Y aunque el martirio del Señor Jesús, ya lo sabía, era terrible lo que venía para Él, Él lo tomó sabiendo que eso iba a traer beneficios de salvación, no a los hombres y a las mujeres no a algunos, sino a toda la humanidad. Pero no toda la humanidad, no es que todos van a ser salvos lamentablemente. Aquellos que creen en Él, aquellos que le reciben, aquellos que se entregan a Jesús. Porque hay muchas personas que saben que Jesús existe, que es el Hijo de Dios y que Él murió en una cruz, pero eso no quiere decir que creen. Siguen viviendo su vida a su manera. Hay un Salvador, hay solamente alguien, no algo que te puede ayudar a estar bien con Dios. Y ese es Cristo Jesús, hombre. Pero queridos hermanos, también Pablo hablaba
con Timoteo preparándolo acerca de la voluntad de Dios, que todos sean salvos, acerca de un Salvador. Solamente hay un mediador entre nosotros los hombres y Dios, Jesucristo, Cristo Jesús, hombre. Pero él estaba hablando también de este mensaje y de un mensajero. Mira lo que dice el versículo 7. Y para esto, escribía Pablo a Timoteo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Para esto, es decir, para que la gente pudiera saber cuál es la voluntad de Dios, que tú no te pierdas, sino que tú seas salvo. Dice, para esto fue constituido predicador, apóstol y maestro, para que la gente supiera quién podía salvarlos, no el chapulín colorado. Cristo Jesús, hombre. Y Pablo le dijo a Timoteo, para esto, para que la gente sepa, para que la gente conozca, es que Dios me ha llamado, me ha apartado. ¿Para qué? Para ser predicador. Los predicadores son aquellos que proclaman una verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios te ama. Dios envió a su Hijo a Jesucristo a morir por ti. Tú eres y yo somos pecadores y necesitamos a Jesús. Cree en Jesús, entrega tu vida a Jesucristo y podrás ser salvo. Los predicadores proclaman la verdad, la proclaman. Pero él dice también que Dios me hizo apóstol. Porque los apóstoles en ese tiempo, y vamos a hablar un poquito acerca de eso, cuando una persona creía y varias personas creían, los apóstoles como Pablo, ¿qué hacían? Ayudaban a que esa pequeña comunidad de personas que creían en Jesús pudieran ser una iglesia, la iglesia de Cristo. Y los apóstoles que tenían una autoridad especial de parte de Dios como los 12 apóstoles, y no hay y no va a haber apóstoles como ellos, Pablo comenzaba varias iglesias y él tenía la autoridad de Dios para enseñarle, mira, la iglesia tenemos que vivir así, la iglesia es así, la voluntad de Dios para la iglesia es así. Por eso vemos que Pablo predicaba y comenzaba varias iglesias. Y en varias iglesias nuevas él se quedaba para explicar. Pero no tan solo dice que Dios me hizo predicador para esto, apóstol, sino también dice maestro. Como maestro a los gentiles en fe y en verdad. Queridos hermanos, a veces nosotros pensamos que en la iglesia solamente deben existir predicadores. Que en la iglesia solamente debemos proclamar, predicar y todos, amén. Pero Pablo dice claramente que Dios los llamó para ser apóstol y también maestro. Es decir, es necesario que alguien enseñe. Es alguien que también es muy necesario que no tan solo le diga a la gente, Dios te ama y Jesucristo puede salvarte, sino un maestro le enseña cómo es Dios, cómo es el amor de Dios, cómo Cristo puede salvarnos. Y un maestro en la iglesia también es alguien que nos ayuda a entender la vida cristiana después que entregamos nuestra vida al Señor. Queridos hermanos, gracias al Señor por su misericordia. Uno de los dones que el Señor me ha dado es de maestro. Y es un don muy hermoso, queridos hermanos. Y quiera Dios que hayan más maestros en cada una de nuestras iglesias, Vida Real, Iglesia Cristiana, porque los maestros ayudan a otros a entender lo que es la voluntad de Dios y cómo vivir agradando a Dios. A veces hay hermanos que me dicen, pastor, usted enseña clarito, me dice. Enseña clarito. Yo siempre le entiendo cuando usted enseña o predica. Sí, claro, pero no es uno. Es el don de Dios. Porque a Dios le interesa no tan solo salvar, sino que a Dios le interesa que aprendamos a vivir la salvación en Cristo. Desde que nos entregamos a Él hasta que dejamos esta tierra o hasta que Él vuelva por nosotros. Si un maestro nos enseña a cómo ser cristianos y discípulos, vamos a perseverar y saber cómo ser constantes hasta el final. Los apóstoles tenían una autoridad especial de los hermanos, pero queridos hermanos, la palabra apóstol también, en su sentido apóstolos, quiere decir mensajero enviado. Y en este sentido de la palabra, mensajero y enviados,
La Escritura y el Señor Jesucristo nos indica que cada uno de nosotros somos mensajeros y enviados. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos mensajeros y enviados? No hay mucha seguridad, parece. Si usted es hijo de Dios, aunque tal vez no lo sabía, usted es un mensajero y Dios lo ha enviado, el Señor Jesucristo nos envió. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar. Queridos hermanos, si nosotros como iglesia no entendemos como cristianos que somos mensajeros y enviados, ¿cómo la gente va a saber que Dios les ama si tú no le cuentas, si tú no le dices? Me van a odiar, pero está bien. Muchas veces ocupamos nuestras redes sociales ¿para qué? Para hablar de Colo-Colo, de la Católica. Fui al cine a ver King Kong y Godzilla. Ocupamos las redes sociales a veces para poner bromas y nos reímos. Yo veo bromas en las redes sociales y yo se las envío a veces a mis hermanas para reírnos un poco. Pero ¿cuántos estamos ocupando las redes sociales para hablar de Jesucristo? Y yo le aseguro que hay muchos cristianos que se avergüenzan de poner en su Facebook, Instagram o lo que sea, algo referente a Jesús. Lamentablemente. Debemos entender que aunque la voluntad de Dios es salvarnos, aunque hay un Salvador, debemos entender que somos mensajeros los cristianos. Debemos usar toda instancia para ayudar a la gente a saber que Dios les ama, les quiere salvar y Él envió un Salvador. Y deben entregar su vida a Él para no correr peligro. Hermanos, yo quiero animarles en este año 2024. Piensen esto, mediten esto. Usted es un mensajero de verdad. El Señor ya nos envió hace rato, estamos yendo. Estamos ocupando nuestras redes sociales para predicar el Evangelio. Es que, pastor, ya no me van a dar likes. No me importa. A veces me dicen, pastor, usted tiene varios contactos en Facebook. Sí, tengo varios. Y a veces cuando pongo cosas del Señor, ¿cuántos likes pongo? Entrega tu vida al Señor Jesús, 5 likes. A veces en mis redes sociales pongo que el Señor te bendiga en este día y te ayude. ¿Saben cuántos likes tengo? Como 30. Porque la gente, todos queremos eso. Pero la gente necesita saber que debemos entregar nuestra vida a Jesús. Corremos un grave peligro. Hermanos, todos los que estamos aquí, si este año 2024, imagínense, cada uno de nosotros traemos una persona a Cristo este año 2024. ¿Cuántos nuevos hermanos vamos a tener? ¿Se ha propuesto este año en eso? Pastor, yo estoy viendo lo que es la dieta keto, porque me he propuesto bajar de peso este año. A mí me tienen ya casi convencido. Esa es mi meta para este año. Yo quiero animarle, reflexionen en esto. Que su meta este año sea ser mensajero. Traiga una persona a Cristo. Este año, aunque le cueste todo el año, una persona, ayúdelo a creer, a conocer a Jesús. Usted es un mensajero. Usted ya fue enviado. No necesita que el pastor lo envíe, que le ore, lo unja y lo empuje. Cristo ya nos envió. Una voluntad de Dios, salvarnos, un Salvador, Cristo Jesús, hombre. Pero es necesario un mensajero, una mensajera. En Romanos capítulo 10, y con esto quiero terminar. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo fue muy claro al hablar con la iglesia en Roma. Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, del bien. Queridos hermanos, esto es lo que Pablo está diciendo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo van a creer si no les hablamos?
Es tan sencillo como poner en la red social, te invito a mi iglesia. Hay hermanos que lo hacen así. Comparta estas prédicas que el pastor Matías con mucho trabajo prepara. Y yo les digo, hay personas hasta en otros países que celebran estas grabaciones, que le edifican y le desafían cuando escuchan la palabra del Señor. Queridos hermanos, ¿cómo van a creer si usted, que es cristiano, yo, que nos hemos bautizado, no le hablamos de Jesús? Este año, queridos hermanos, debemos ayudar a alguien. Oremos cada día, cada semana, cada mes. Yo le aseguro, Dios le va a poner a alguien en su camino o a usted lo va a poner en el camino de alguien. Hace unos días alguien me habló de una mujer a quien le dio testimonio de Jesucristo. No estaba preparado ese día para predicar el Evangelio, para hablar de Jesucristo. Pero mientras le hablaba a esta mujer, este hermano le dijo, ¿sabe qué? Yo no debería estar aquí, ni usted debería estar acá. Pero si yo le estoy hablando de Jesucristo es porque Dios quería y quiere algo con usted. Y yo estoy aquí hablándole de Jesucristo. Usted necesita a Jesús. Queridos hermanos, como pastor este año ustedes me van a tener golpeándole las costillas. Me van a tener instándoles a predicar el Evangelio. Yo voy a estar empujándolos, pero también voy a estar para entrenarlos. Y que juntos trabajemos como equipo para hacer una iglesia que ayuda a otras personas a ser salvos porque es la voluntad de Dios. Amén.